Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora si las asambleas de accionistas celebradas por medios electrónicos, por medios digitales de transmisión simultánea, como por ejemplo las plataformas Zoom, Meets, Teams, perdón, Google Meets, son válidas a la luz de la legislación mexicana, en particular lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mi nombre es José Raúl Jasso, soy abogado corporativo y coordinador del programa de Derecho Corporativo que se imparte en línea a través de edunilo.com. Bueno, vamos a ver entonces este tema de las asambleas de accionistas celebradas por medios electrónicos, si son válidas o no. Entonces vamos a empezar a poner este tema sobre la mesa. Este análisis lo vamos a hacer únicamente con respecto a la sociedad anónima. Sociedad anónima y sus modalidades, es decir, sociedad anónima de capital variable, sociedad anónima promotora de inversión. ¿Sí? Únicamente con respecto a sociedad anónima. No estamos analizando sociedad por acciones simplificada ni sociedad de responsabilidad limitada. Únicamente sociedad anónima y sus modalidades. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en una sociedad anónima tenemos un grupo de accionistas que son los que aportaron capital y a cambio reciben acciones de la sociedad. ¿Sí? Este grupo de accionistas, si todos ellos tienen el 100% de las acciones con derecho a voto, vamos a decir que son los, los propietarios del 100% del capital y, por decirlo de una forma, son los propietarios de la sociedad, aunque no de manera técnica, pero de manera práctica lo son. Ahora, estos accionistas, reuniendo el 100%, o aun cuando no reúnan el 100%, pueden tomar decisiones en la sociedad. Y a eso se le conoce como la asamblea de accionistas. ¿Sí? Es la reunión de los accionistas con derecho a voto para la toma de decisiones. Y nuestros accionistas pueden tomar decisiones de dos formas de acuerdo a la ley. Una es reunidos en asamblea y la otra forma es mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea. ¿Sí? De esas dos formas pueden tomar decisiones. Ahora, si van a tomar decisiones mediante asamblea, hay una serie de procedimientos que hay que seguir conforme a la ley y a los estatutos sociales. Se empieza por una convocatoria con un orden del día firmada por la persona que esté facultada para firmar la convocatoria con cierta anticipación. Después se reúnen los accionistas, discuten los temas contenidos en el orden del día, los aprueban y después se produce un acta. ¿Sí? Esa sería la secuencia de actos para que nuestros accionistas tomen decisiones por medio de asamblea de accionistas. Ahora, la figura de la asamblea de accionistas está diseñada para que puedan tomar decisiones aun cuando no se reúna el 100%. ¿Sí? Por ejemplo, si solo se puede reunir el 70%, habrá reglas tanto en la ley como en estatutos sociales que indiquen ciertos quórums de instalación y de aprobación para que se puedan tomar decisiones de forma válida sin que necesariamente esté presente el 100% de los accionistas en la asamblea. ¿Sí? Ahora, no así cuando hablamos de resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea, porque en este caso forzosamente tiene que estar
de acuerdo el 100% de los accionistas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en este caso vamos a concentrarnos en la asamblea de accionistas reunida de forma virtual con el uso de alguna de estas plataformas o sistemas que existen. Bueno, y generalmente eso empieza por una convocatoria. Sí, es común encontrar convocatorias como las que estamos viendo aquí en la pantalla. Es una convocatoria para una sociedad para ver distintos puntos del orden del día que se va a llevar o estuvo convocada para el 8 de febrero del 2022. ¿Sí? Se convoca a los accionistas en ciertas oficinas y también se incluye, fíjense, este lenguaje. Asimismo, derivado de la situación actual sobre el virus denominado COVID-19, la presente asamblea se podrá ingresar a través de una liga de la aplicación digital Zoom, la cual se enviará a los accionistas previamente. Entonces, esta convocatoria está suponiendo que los accionistas o los está invitando o los está permitiendo, mejor dicho, que se reúnan no de manera presencial, sino de manera digital por medio de la aplicación Zoom. Esto es lo que se hace o lo que se acostumbra a hacer en la práctica en algunas cosas. Ahora, ¿esto es válido o no? ¿Cuáles son los riesgos de hacer esto? Entonces, vamos a ver primero qué dicen los estatutos sociales de una sociedad para ver si nosotros podemos convocar o seguir convocando asambleas de accionistas por medio de Zoom, por ejemplo. Entonces, generalmente los estatutos sociales de una sociedad anónima van a tener una disposición en cuanto al lugar de celebración de la asamblea. Entonces, lo primero que tenemos que revisar, ¿sí? Por ejemplo, artículo 7 de este caso, Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano de la sociedad y su régimen es el siguiente. 2. Se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se ratifiquen por escrito. Entonces, esto generalmente es lo que se incluye en los estatutos sociales y es una aplicación de lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, que las asambleas generales de accionistas, sin distinguir si son ordinarias o extraordinarias, se celebrarán en el domicilio social. Esto dicen los estatutos sociales, salvo caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? Y aquí hay que estar muy atentos porque la ley utiliza una palabra distinta a celebrar. Pero en este caso, en estatutos sociales de este ejemplo, y esto hay que revisarlo caso por caso, sociedad por sociedad, porque lamentablemente en la práctica mexicana corporativa no hay una uniformidad en cuanto a estatutos sociales, sino que el estilo varía por notarías, abogados, despachos, etc. Bueno, se celebrarán en el domicilio social salvo caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor, sin entrar en este video al análisis de qué podemos entender por cada uno de ellos, estarán de acuerdo conmigo que es algo que se dio al inicio de la pandemia y quizá los primeros años, primeros meses, cuando había semáforos rojos, no había medios de transporte, llámese vuelos comerciales, etcétera. Había disposiciones o mandatos de las autoridades de salubridad para permanecer en casa, no salir a menos que fuera necesario, disposiciones de cuarentena, etc. Entonces, en ese caso, en el caso de pandemia, sí podríamos haber alegado o argumentado que estábamos frente a un caso fortuito o fuerza mayor.
No así, en mi opinión, el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy, con vuelos comerciales restablecidos, semáforos de salubridad en verde, las cuarentenas levantadas, en mi opinión, pues ya pierde fuerza el argumento del caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, no estaría justificado celebrar una asamblea de accionistas por Zoom en contravención con la disposición de estatutos sociales de que se tienen que celebrar en el domicilio social. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿qué dice la ley? La Ley General de Sociedades Mercantiles dice en su artículo 179: las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social y sin este requisito serán nulas salvo caso fortuito o fuerza mayor. Entonces vemos cómo la ley utiliza el verbo reunir. Las asambleas se tienen que reunir en el domicilio social y sin ese requisito serán nulas salvo caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, el día de hoy, habiendo pasado ya la parte más grave de la pandemia con los semáforos epidemiológicos en verde, con los vuelos comerciales restablecidos, en mi opinión no estaríamos frente a un caso fortuito de fuerza mayor y por tanto las asambleas de accionistas sí se tienen que reunir en el domicilio social, es decir, reunir. ¿Y qué interpreto yo por reunir? Que el quórum de instalación, ¿sí? Que el quórum de instalación esté presente en el lugar de celebración de la asamblea dentro del domicilio social. Eso yo interpreto por reunir. Y entonces, ¿cuál es el domicilio social? No son ni el domicilio fiscal, ni las oficinas de la sociedad, ni la casa matriz. El domicilio social es el que aparece en estatutos sociales. Generalmente es una ciudad o a veces son varias ciudades o municipios. Entonces ahí se tiene que reunir el quórum de instalación. ¿De acuerdo? Entonces, en mi opinión, con base en lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, hoy en día una asamblea de accionistas reunida por Zoom, ¿sí?, corre el riesgo de que sea atacada de nulidad, en mi opinión, el día de hoy. Si esta asamblea se celebró a principios de la pandemia, mediados del 2020, habría muchos más argumentos para sostener esa asamblea como válida. ¿De acuerdo? Inclusive hay una iniciativa de ley que se está discutiendo en el Congreso para reformar este artículo y permitir que en el caso de sociedades anónimas las asambleas de accionistas se puedan reunir por medios remotos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que si estás frente a un caso de una asamblea de accionistas donde hay intereses distintos entre los diversos grupos de accionistas y quizá son delicados las relaciones entre los accionistas, mi recomendación es no correr el riesgo de celebrar una asamblea por Zoom el día de hoy y convocar para celebrarla en el domicilio social. ¿Por qué? Porque si se celebra con Zoom y algún grupo de accionistas no atiende o no participa, se podría alegar en un momento dado o argumentar que esa asamblea fue nula. Ahora, a veces me preguntan qué pasa si la mayoría o si todos los accionistas están de acuerdo. Bueno, si todos los accionistas están de acuerdo, pues que celebren resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea y no hay ningún problema. El problema en este caso radica cuando vamos a instalar la asamblea con el quórum mínimo, ¿sí? Y ese quórum mínimo no se encuentra reunido en el domicilio social. En ese caso, en mi opinión, sí hay argumentos el día de hoy para declarar esa asamblea como nula.
A veces se comenta o me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa si se reforman los estatutos sociales de la sociedad para permitir las asambleas de accionistas por medios remotos? En mi opinión, la disposición general, la disposición de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 179, es muy claro y no creo que se pueda, o en mi opinión, no se podría superar por alguna disposición particular de estatutos sociales. Recuerden, esto hablando de asambleas generales de accionistas. No es lo mismo en el caso de una sesión de consejo. Ahí quizá sí se puede, sí, pero estamos hablando de asambleas generales de accionistas. Entonces mi recomendación es tener mucho cuidado, ver cómo se va a instalar el quórum para esa asamblea, si es que se va a convocar, si es algo delicado, mejor apegarse a lo que dice la ley, reunirse presencialmente en el domicilio social conforme a la convocatoria, no correr el riesgo de tener una asamblea por Zoom el día de hoy y esperar a que se modifique la ley. No estoy diciendo que no sea algo necesario tener la posibilidad de celebrar asambleas de accionistas por Zoom, es más, creo que es algo urgente, pero hasta que el legislador no tome cartas en el asunto y no lo apruebe y esto no esté publicado e incluido en la Ley General de Sociedades Mercantiles, creo que la disposición es muy clara. Y mientras no estemos frente a un caso fortuito o fuerza mayor, que se deberá analizar caso por caso, pierde fuerza el argumento de celebrar una asamblea por medios remotos. Esto el día de hoy. Quizá al inicio de la pandemia era otra historia. ¿Qué pasa si ya se celebró una asamblea así por Zoom? Por ejemplo, en este caso la que se celebró el 8 de febrero de este año, donde quizá no estábamos frente al caso fortuito o fuerza mayor, pues mi recomendación sería en una asamblea posterior, convocada y reunida debidamente, ratificar los acuerdos de la asamblea anterior. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este video haya sido de utilidad y recuerda que si quieres aprender más de derecho corporativo práctico y aplicable, puedes entrar a edunilo.com, descargar la guía que tenemos ahí gratis de derecho corporativo y también si te interesa puedes aplicar al programa intensivo de derecho corporativo práctico que tenemos para profesionales. ¿De acuerdo? Que estés muy bien.